de estos aprendizajes que tuve para escalar una empresa de forma masiva a casi 400 empleados es la parte del feedback. Y creo que ese es una piedra angular de cualquier empresa y de cualquier equipo de trabajo si quiere ser de alto rendimiento como tal. Es importante la parte del feedback porque realmente permite a los equipos de trabajo, primero, ser transparentes y segundo, alinear las expectativas. Pasa muchas veces, o digamos, he conocido muchas personas que están en cierta posición dentro de una empresa, creen que están haciendo un buen trabajo y realmente el líder o el supervisor o el jefe de área o el director de la empresa cree lo opuesto, cree que está haciendo un trabajo muy mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no estás comunicándote y no estás siendo transparente con las personas y no estás proporcionando feedback de manera frecuente y transparente y digamos con un buen esquema de proporcionar feedback, realmente esas expectativas no están alineadas y pasa esta ruptura en cuanto a las expectativas que tienes. Yo puedo estar pensando que estoy haciendo un excelente trabajo y mi líder puede estar pensando que estoy haciendo un muy mal trabajo o viceversa. Yo puedo pensar que no, que soy muy malo, que no estoy sirviendo, que no estoy llegando a los objetivos y realmente mi líder pensar que soy un elemento clave dentro del equipo. Así que bueno, algunas recomendaciones para proporcionar feedback. Lo primero, casi que sobra decirlo, pero igualmente es muy importante siempre ser respetuoso y buscar, utilizar el feedback como una herramienta para ayudar a que las personas mejoren y no, digamos, pisotearlas, por así decirlo. Generalmente, casi siempre, el feedback debería ser en privado y, de nuevo, ser muy respetuoso y buscar que sea de una forma en que la persona lo pueda absorber y realmente pueda poner un plan de acción o enfocarse en un plan de acción para mejorar las cosas que tiene que mejorar como tal. Un punto importante para el feedback, hay que tener objetivos claros y eso se conecta con lo que decía al principio de los OKRs. Tienes que tener objetivos claros y en base a eso medir los resultados de las personas o los resultados de la persona a la que le deseas proporcionar feedback y eso va a ser muchísimo más objetivo como tal. O sea, no va a ser un feedback tan subjetivo, sino mucho más objetivo y la persona va a entender qué es lo que tiene que mejorar como tal. Otro punto importante para proporcionar feedback, debes tener ejemplos, o yo generalmente busco que hayan ejemplos claros y específicos de lo que estaba pasando. Entonces aquí quiero poner un ejemplo respecto al segundo punto también que decía de tener claros los objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona, no siento que estás comprometido con el trabajo, no siento que estás comprometido con la empresa, no siento que estás dando lo máximo de ti, que es un feedback como bastante general, bastante genérico y la persona realmente no sabe qué tendría que hacer para mejorar, a yo decirle, en este reporte de tal fecha y este otro reporte de tal fecha no completaste el análisis como se debería haber completado, como lo tenemos definido y pasaste por alto esta situación que generó un impacto negativo en las ventas que hizo que cayeran en tanto por ciento. Entonces creo que ahí no hay un compromiso en cuanto a cómo estás completando los reportes y te falta mejorar en esa parte analítica para encontrar estos insights que nos van a permitir anticipar estos desafíos que fue lo que nos pasó anteriormente y mencionar específicamente los reportes y lo que yo hubiese hecho o cómo lo hubiese analizado para llegar a un objetivo mejor. Entonces ese es un feedback, mucho más específico, mucho más claro y que la persona realmente lo puede utilizar para construirse, para mejorar a sí misma y no simplemente decir que siento que no estás comprometido. Otro punto importante es que cuando estamos proporcionando feedback, a mí me parece un muy buen momento para realmente reforzar los valores de la empresa. Siempre buscamos también conectar el feedback con esos elementos de la cultura de la empresa y qué mejor que los valores como tal. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que comentaba de una persona que no realizó un análisis profundo, uno de nuestros core values dentro de la empresa es siempre damos el extra mile, ¿cierto? La extra milla en todo lo que hacemos. Entonces yo puedo decir, mira, ese reporte no lo completaste a medias o realmente había un elemento que no identificaste dentro del reporte, dentro del análisis de los datos y así el reporte cumplirá con el estándar mínimo que se busca. Realmente no hubo un extra mile o una extra milla para entender qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? O por ejemplo, faltaba un indicador y no levantaste, digamos, ninguna alerta, ¿cierto? No dice, mira, falta este indicador y es algo importante que tenemos que tener y seguir para evitar ese tipo de desafíos. Lo identificaste, pero no lo comunicaste. Entonces ahí faltó la extra milla para ir con el otro equipo y decirles, mira, creo que eso es muy importante, quiero levantar este potencial desafío. Y bueno, importante ahí o muy, muy positivo o de mucho impacto, cómo conectamos el feedback con los core values y también con la cultura de la empresa como tal. La contraparte es, yo creo que también siempre hay que buscar escuchar a otra persona. Entonces, ten un momento donde esa persona
te pueda responder respecto al feedback, no en cuanto a negociación ni en cuanto a justificaciones, sino que realmente puedas entender el por qué está pasando eso, y eso te puede dar acceso a muchísima más información que no sabías, como por ejemplo, si a la persona le falta, no sé, capacitación, si le falta alguna herramienta, si tiene algún problema personal, si se siente desmotivada, si no se siente como dentro de la posición, y ahí también tú vas a recibir ese feedback que es muy valioso, y que realmente puede ayudarte a ayudar a la persona como tal. Y finalmente, cuando estamos hablando con este tipo de feedback que es en base a objetivos, que sean medibles, que sea específico, que sea, digamos, conectado a los core values de la empresa, lo que espera la empresa, y que sea, de nuevo, que sea muy objetivo, también nos permite crear un plan de mejora muy asertivo y muy específico para que la persona, para que podamos medir en una futura instancia si la persona está mejorando o no. Eso estamos hablando de si la persona tiene cosas por mejorar. Lógicamente, si la persona está haciendo un trabajo excelente, el feedback también va a ser positivo, y va a reforzar esos comportamientos para que la persona los pueda seguir, digamos, pueda seguir contagiando el resto del equipo con ese nivel de trabajo, o con ese estándar de outcomes. También les quería compartir algunos elementos que utilizamos nosotros, o algunos tipos de feedback que utilizamos dentro de la empresa y que son realmente de mucho valor para mantener esta cultura de radical truth, radical transparency, y realmente tener como esta apertura en cuanto al feedback, que la gente no se ponga a la defensiva y que realmente sirva para que todos mejoren, y sigan desarrollándose como profesionales. Bueno, nosotros dentro de la empresa tenemos una instancia trimestral donde damos feedback, tanto positivo, o sea, las cosas que creo que la persona hizo bien, como cosas por mejorar. Entonces, bueno, de nuevo, como comentaba, eso ya es muy enfocado en que sea a resultados, que sea medible, que sea con ejemplos específicos, todo lo que dije, pero bueno, lo hacemos en ese orden. Para mí creo que es muy bueno, porque realmente hace que, primero, el líder en este caso no se centre solamente en las cosas positivas, o peor aún, que no se centre únicamente en las cosas negativas de ir a dar un feedback, y que solamente sea esto lo hiciste mal, con esto no cumpliste, eso no me gustó, sino que haya una instancia donde, bueno, y también el líder tenga esa instancia a nivel de que se siente a pensar, esta persona, esto es lo que está haciendo bien, y esta persona son las oportunidades que tiene para mejorar. Entonces, de nuevo, tenemos esa instancia que es feedback positivo, que creo que fue lo que hiciste bien durante el trimestre, y cosas por mejorar, que creo que tienes que mejorar, o qué es lo que creo que te faltó para llegar a los outcomes de la empresa como tal. Algo muy importante, como les comentaba, también tenemos dentro de la cultura lo que es el radical candor. Entonces es muy importante que ese feedback, siendo uno a uno, sea 100% transparente, ¿cierto? Desde que siempre que sea con un enfoque, o digamos bajo un marco de comunicación respetuoso, el feedback debe ser claro, contundente y específico, ¿cierto? No debemos andarnos, digamos, ocultando cosas u omitiendo cosas para evitar herir la sensibilidad de la persona, siempre y cuando sea algo relacionado con el trabajo. O sea, vamos siempre a ser transparentes y a ser radical candor, que es esa parte de ser 100% transparentes con las personas. También dentro de la empresa, ya no tanto en las sesiones de feedback, sino en el día a día, incentivamos lo que son praises, o lo que son elogios para las personas. Y tenemos de hecho un canal en Slack donde las personas en el día a día van comentando, y postean elogios para otras personas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estaba trabajando con Pepito Pérez, y Pepito realmente, hablando de ese reporte, yo le dije, mira, me falta este indicador, que es nuevo, no lo hemos identificado, o sea que es una solicitud nueva, pero me gustaría entender qué tanto está impactando eso en las ventas de este canal o este negocio. Y la persona realmente va y te ayuda, y no solamente te ayuda a encontrar el indicador, sino que te crea un gráfico con el comportamiento histórico del indicador, y bueno, algo así que realmente destaque. Entonces va la persona y le pone un praise a Pepito Pérez. Pepito, muchas gracias por la ayuda con eso, realmente, digamos, destacaste en esto, también lo conectamos con un core value, y quiero decirte que, bueno, es muy valioso para mí, bueno, y se da el praise para la persona y se hace público. Entonces realmente aquí hay un elemento donde elogias a la persona por algo específico que hizo, o por una acción específica que tomó, que realmente denota los valores de la empresa, y lo haces público para que el resto de la empresa lo pueda ver. Así que este es uno de los elementos que también tenemos, que para mí es muy positivo. Y bueno, históricamente dentro de la empresa también hemos tenido diferentes tipos de feedback. Uno que a mí me gusta personalmente mucho es el feedback 360. Ese feedback puede ser tanto anónimo, como digamos, que no sea anónimo como tal, pero realmente lo que me gusta es que si tienes un equipo de trabajo, por ejemplo, de, no sé, 8 personas, puedes hacer que 3 personas, o que cada persona reciba feedback de otras 4 personas de forma anónima. Así que
ahí también vas a tener, digamos, mucha más información y vas a poder identificar cosas buenas de la persona que son reiterativas, que otras personas recalcan, y oportunidades de mejora que también son reiterativas y que otras personas dentro del equipo recalcan como tal. Entonces, no es lo mismo que tu jefe directo te diga, yo creo que estás fallando en eso y así es como lo vamos a mejorar, a que tengas un feedback 360 y varias personas del equipo digan, mira, yo creo que esa persona está fallando en eso y podría mejorar así, así, así. Y sobre todo, si es reiterativo, ahí ya se puede tomar un plan de acción mucho más específico para mejorarlo. Y aparte de esto, este tipo de feedback 360 genera que también los líderes reciban feedback de muchas personas de su equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces no es únicamente yo como jefe voy y le doy, digamos, le digo a las personas que trabajan para mí qué es lo que tienen para mejorar, sino que realmente se genera esa instancia donde al ser 360 puedo recibir ese feedback de muchas personas del equipo y también ser mucho más consciente respecto a esas áreas que tengo para mejorar o esas oportunidades de mejora que tengo. Porque también algo malo respecto al feedback o algo que debes evitar es que sea únicamente o que sea unidireccional. Solamente que los jefes le den feedback a las personas que reportan, en este caso a su equipo, no sirve. O sea, tiene que ser en ambas direcciones. Entonces, al mismo tiempo, las personas deberían poder tener una instancia donde puedan dar feedback, donde puedan, digamos, levantar las dudas, los concerns o bueno, esa parte de oportunidades de mejoras que identifican en los jefes como tal. Y finalmente, como no, es muy importante que todas las personas en la empresa sean ejemplo a seguir en cuanto a comportamiento y en cuanto a los valores de la empresa. Imagínense, por ejemplo, no sé, estar en Apple y que uno de los valores sea think different, pensar de forma diferente, o esa parte de la innovación, y el líder, digamos, de área de marketing o el líder de área de producto nunca hace propuestas, nunca recibe propuestas que sean innovadoras. O sea, realmente no da ejemplo con su comportamiento y con su conducta. Entonces es muy importante, como comentaba al principio, que los líderes claves dentro de la empresa, más que líderes, también tienen que ser embajadores de la cultura de la empresa y de los valores de la empresa y realmente guiar a las personas con el ejemplo. Entonces eso también se va a la parte del feedback, de que realmente cuando reciben esas sugerencias de mejora las puedan abordar, las puedan, digamos, canalizar y puedan poner un plan de acción para mejorar esas oportunidades que tienen para seguirse desarrollando. Entonces, muy importante dentro de una empresa para que pueda crecer y para que sea escalable, tener una estructura que les permita dar feedback tanto positivo como oportunidades de mejora, crear planes de acción y que ese feedback sea claro, específico y objetivo.